Vamos a hacer un recorrido por la nueva clasificación y la enfermedad por dengue. Mi nombre es Agustín Vega Vera, profesor universitario, médico infectólogo, quien les habla. En la foto les quiero mostrar a ustedes uno de los signos característicos de esta enfermedad, que es islas blancas en un mar de sangre, un signo muy característico de esta enfermedad. Y también tenemos alrededor a su lado derecho, vemos el vector, con su particularidad de sus patas con blancas. Entonces acá es una característica, y acá vemos de la foto de internet cómo está haciendo o está extrayendo sangre y se está llenando de sangre el vector. En esta conversación que vamos a tener una serie de objetivos. La idea es presentarles a ustedes las alertas en Colombia, recordar los cambios en la guía, en las definiciones, algunas cosas importantes de esa alerta que tienen que ver con los médicos, la carga de la enfermedad tan importante en la población, algo del virus, la respuesta inmune, su correlación con el síndrome clínico y sobre todo, pues desde la perspectiva de la infectología, el reconocimiento clínico sobre el dengue atípico, aquel dengue que se confunde con algunas otras enfermedades o el dengue grave que uno piensa o se confunde y puede pasar desapercibido en un momento dado. Desde el año 2010 todo en Colombia cambia desde la perspectiva del dengue, y van a ver ustedes cómo aparece una nueva clasificación y una nueva forma de observar y revisar el dengue en nuestro país. ¿Por qué todo eso apareció? Algo importantísimo apareció porque empezaron a haber muchas personas que fallecieron en esa época, muchas personas que tuvieron una gran mortalidad, y eso aumentó una gran angustia, lo que hizo hacer algunos cambios y reforzar la atención de los pacientes. Y de ahí salió algo tan importante como fue una alerta verde en los hospitales, y esa alerta verde permitió introducir una serie de cambios en la observación sistemática de los pacientes, las guías clínicas y la atención integral de ellos en un momento dado. Ustedes saben que esta enfermedad, dadas las complicaciones que presenta, la gran cantidad de elementos que producen el paciente, lleva a que tenga más años de vida perdidos por discapacidad. La otra importantísima es que su tasa de ataque es muy alto, muy parecido al sudeste asiático y al Pacífico occidental. La mayoría se decía inicialmente que eran los niños, y en la actualidad está cambiando a un aumento pero en los adultos, especialmente en Brasil y en otros países americanos. El gran problema de esta enfermedad es que tiene un efecto negativo en la economía, en la atención de los pacientes, el elevado costo cuando se una epidemia, la gente no va a trabajar, la gente no va a estudiar, ¿cierto? Y la otra es que afecta a países que tienen el turismo como causa importante de ingresos. Entonces, esto es lo que tiene una gran carga de afectación económica, de salud en la población y de gran comportamiento en la afectación económica. El mundo siempre va contra el dengue, y la primera parte importante es eliminar sus criaderos. Bien, en nuestro país apareció una serie de historias en las cuales a partir de esa época en que aparecieron mucha mortalidad, se empiezan a generar una serie de circulares y reconocimiento y una nueva guía. Y dentro de esto, en la actualidad, cuando aparece un dengue en un hospital, tiene que hacer la notificación inmediata. Eso en todo el servicio de salud pública. ¿Para qué? Para que los centros de control y de toma de decisiones tengan en cuenta rápidamente una decisión frente a un brote o una actividad en un sitio, en un barrio o una comunidad, y por eso ya hay la notificación inmediata que va de acuerdo con la nueva guía. ¿Qué otras cosas aparecieron en el momento de la contingencia y que hoy todavía tenemos activa? Uno, apareció toda la gestión hospitalaria, la vigilancia en salud pública, la observación de vectores y, para nosotros, importantísimo, la atención integral de casos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que basado en la teoría y basado en la guía, uno puede atender a los pacientes y pedirle todos los laboratorios que uno tenga
de la autonomía y de la medicina basada en la evidencia de los pacientes y de la integralidad. Porque antes era más difícil, ahora tenemos la posibilidad de atender a los pacientes y hacerle una integralidad de manejo de los pacientes graves y complicados. Y como decía ustedes, la comunicación es muy importante para dar una alerta temprana en el sistema de salud colombiano para que se defina dónde están los sitios de brote y rápidamente se actúe para detener la enfermedad. ¿Qué es un componente de atención integral de los pacientes? Esto es muy importante. A los pacientes se le hacen todos los parados clínicos en casos sospechosos, con sospecha. La meta es que el 100% de los pacientes con caso probable de dengue tengan aislamiento vectorial. ¿Esto para qué es? Para evitar que la enfermedad siga transmitiendo, contagiando. Y ven ustedes que esto lo auditan el número de casos con el número de paraclínicos sobre el número total de dengues reportados. Entonces tenemos varias actividades y metas. Para nosotros importantísimo es que usar la guía, pedir laboratorio bioquímico y específico para la enfermedad. Segundo, todos los pacientes deben tener en ese momento un toldillo. ¿Para qué? Para evitar el contagio. Y esto va a ser auditado en los diferentes hospitales, centros de salud, IPS de la comunidad y de Colombia. ¿Qué otra cosa importante tenemos en las nuevas componentes que aún no se han quitado? ¿Cierto? Que esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque ustedes van a ser auditados como somos todos los médicos. Esta es una cosa importantísima. Todos los casos con sospecha de dengue deben tener muestra de higiene. Todos los casos deben tener higiene. En su momento van a ver ustedes que la guía recomienda después del sexto día. Todos los pacientes que fallezcan se les debe hacer autopsia médico-científica en los casos que tengamos que tener en cuenta y pensemos en la enfermedad, igual que todas las infecciones que tengan algún componente de salud pública. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque a veces los pacientes no se les hace la autopsia cuando fallecen por sospecha de dengue y luego vamos a tener un problema desde el punto de vista de auditoría y desde el punto de vista jurídico. Entonces esto también es muy importante tenerlo en cuenta para su trabajo diario en el día a día. ¿Qué otras cosas que son muy importantes es que ustedes van a tener que trabajarla? Es que en sus IPS de atención van a tener que implementar la guía y ustedes la tienen que trabajar en el trabajo. Esa guía quiere decir que al paciente con sospecha o condenado por dengue se le haga una atención integral por parte de los responsables del manejo de los casos, que somos los médicos, y se hace una atención integral al paciente basada en las necesidades que tenga el paciente. Esto es muy importante porque finalmente algunos pacientes fallecen y vienen las discusiones técnicas de la respectiva salud pública o de la jurisprudencia si el equipo de salud aplicó la guía o no con los pacientes. Muy bien. Todos contra el dengue. Este es el vector. Me gustan mucho las imágenes de internet porque uno puede realmente ver el vector y sus características más importantes, las paticas blancas. Esto para usted y para enseñar a la población que son el Aedes aegypti, que es el encargado de transmitir la enfermedad. Aquí otras fotos bonitas de la internet donde se ve un poco más la probóscide, de donde ellos son capaces de inocular al ser humano en la piel. Esa es una imagen que me gusta mucho porque dice la historia que probablemente el primer vector que apareció en nuestro país o en América Latina fue algún barco que vino en la Segunda Guerra Mundial y que llegó a nuestra América. Ven ustedes que a medida que ha pasado el tiempo, en los años 30, en la Guerra Mundial, llegó el vector y se ha ido apoderando, a medida que pasan los años, se ha ido apoderando de la América Latina. El vector lo encontramos desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, y ven ustedes que eso concuerda con el número de casos de pacientes donde aparece la incidencia. Mayor incidencia, mayor número de vectores. De ahí la importancia de la lucha contra el dengue. Hay lucha
contra el vector, en los cuales ustedes van a ver que van a encontrar personas investigando. Uno, en agentes químicos para detenerlo, pero estos vectores han logrado hacer resistencia a estos químicos. En segundo lugar, ya tenemos otros elementos y otras acciones para detener el vector que ustedes han ido. Antioquia ha sido uno de los líderes importantes sobre él. Entonces vemos cómo realmente el vector se ha desplegado en toda la América, y en segundo lugar, al mismo tiempo que el vector, aparece la enfermedad con los casos en los seres humanos. Esto es para mostrarles cómo de los años 50 los mosquiteros son un aporte importante para que la población, una vez tenga esta enfermedad, lo use, porque es la única forma que tenemos en la actualidad de detener la enfermedad, evitando el contagio. Los mosquiteros, o para nosotros los médicos, si ustedes deben colocar y ven ustedes la guía, todos los seres humanos que tengan sospecha o estén con dengue deben tener el 100% aislados vectoriales, tanto en hospitales, clínicas o en la casa. Bien, acá para mostrarles los diferentes tipos de mosquitero, de toldillos de la población. Aquí hay gente por fuera, aquí hay gente que el toldillo, la idea es que el vector no se pegue y lo haga la prueba, se le inyecte a uno, le saque a uno la sangre y la intercambie o la reintercambie en los diferentes tipos de toldillo en la comunidad. Estos hospitales en los cuales uno ve las dificultades para colgarlos. Aquí vemos la mejoría ya viendo los 4 lugares para colocar toldillos, y vean con el tiempo, y cuando tuvimos unas pandemias, una epidemia, ven ustedes cómo se fue reforzando en tubos de PVC, y ven ustedes cómo hicieron test, una forma T, para que la persona tuviera el dengue. Quien tuviera dengue estuviera dentro del toldillo y el animalito, el vector, no llegara sino hasta allí y no pudiera tocar al ser humano. Aquí algunos un poco más aquí en forma rectangular, ven ustedes, donde el toldillo debe quedar por fuera, tapando todo el paciente, porque a veces uno ve personas con toldillos muy cortos y no tapan todo el paciente. Acá ven, y la otra cosa que también con el futuro también se hizo, y en esa época se hizo, fue colocar salas dengue. Cuando aumenta el número de casos, el número de incidencia, casos nuevos, y aparece en una comunidad, se deben colocar los pacientes en cohortes, así como tenemos en este momento la cohorte para el COVID, la cohorte para, digamos, el ébola. Se debe colocar acá también una cohorte para virus dengue, o sea, la dengue es muy importante, porque al mismo tiempo todos los pacientes se pueden ver y revisar sus signos vitales, que es una de las características más importantes de seguimiento en los pacientes. Como les dije a ustedes, en la actualidad el dengue es una sola enfermedad, ya no es como antes, se hablaba de dengue hemorrágico, hay que descartar esa enfermedad, y hay que dar que dengue es una sola enfermedad con diferentes variantes. Y acá tenemos, nuestro país ha adoptado las guías de dengue desde la OMS, de ustedes, el IMSS, y adaptó las guías que hasta el día de hoy todas las tenemos vigentes y están próximamente a cambiar, pero por ahora ustedes todavía las cobija todavía a nosotros en este momento. ¿Quién es? Esta enfermedad del dengue es una enfermedad febril aguda, no es crónica. Muy importante, porque a veces uno ve personas con fiebre de 14 días, 15 días, y la gente habla de dengue. El dengue es una enfermedad febril aguda, y aguda es un paciente que tiene fiebre por debajo de 7 días. El agente es un virus, pertenece a los flavivirus y los arbovirus, los serotipos 1, 2, 3 y 4. La forma de transmisión es la picadura de la hembra de Aedes aegypti, que infecta a un huésped susceptible. Esto es muy importante. La hembra traspasa la piel, la primera fase que tiene que ver con la respuesta inmunitaria, que es la piel y mucosas, coloca el virus, acá es reconocido, la interloquina, las células míticas, que son las identificadoras de antígenos, y los llevan a las células T y a la activación de los antígenos. Ya veremos un poco más adelante sobre esto. Acá tenemos el virus. El virus es un virus ARN, es un virus, un flavovirus, pertenece al arbovirus, y como les dije a ustedes, tiene 4 serotipos.
Aquí tenemos el virus muy bonito, como se ve de microscopía electrónica, con una doble capa lipídica. Esto es para recordarle un poco más lo que tiene que ver con la familia Flaviridae, género Flavirus, la especie dengue. Es un dengue conformado por 4 serotipos, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, varios subtipos de los genotipos dengue 2 americano y el dengue 2 del sureste asiático. Son dos virus diferentes con diferentes genotipos de diferentes donde aparecieron ellos. Ya miraremos algo más sobre eso y miraremos el genoma. El genoma es un virus envuelto con un genoma RNA de tira sencilla y polaridad positiva, donde arranca la replicación. Y el virus es un virus esférico, que es muy bonito como se microscopía y tiene 40 nanómetros de diámetro. Y tiene proteínas estructurales, la C, la E, pre-MM y la E, y las no estructurales, en las cuales las más importantes es la no estructural NSM1, donde tiene una prueba diagnóstica para identificar el virus. Entonces tenemos básicamente un virus, un genoma, es RNA, ¿cierto? Cadena sencilla, dos genotipos, dengue 2 americano, dengue 2 del sureste asiático, y proteínas muy importantes, las estructurales, la C, la pre, me va a ver usted la importancia de los anticuerpos neutralizantes, la E, y los no estructurales con la NS1, la NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y la NS5. Acá tenemos ya el genoma completo del dengue, que se ha ido básicamente ya conociendo y cada vez se reconoce cada vez más. Aquí para de pronto algunas cosas importantes para que vean ustedes la cadena de RNA sencilla, la cadena de RNA desde el punto de vista positivo y cómo ella hace para replicar proteínas en el citoplasma. Acá tenemos, ya les dije a ustedes que tenemos un serotipo, que el serotipo lo que le da la capacidad de una reactividad cruzada antigénica, nos da a nosotros la secuenciación para identificarlo. También se pueden encontrar genotipos para revisar la parte genómica, la evidencia genómica, que es más del 6%, y la otra, revisar la región genómica cernal, les dije a ustedes, la proteína E y la proteína NS. Y la SCLADE, donde se suceden pequeñas mutaciones y algunas que son lentas, que no sobreviven porque el virus no se activa. Aquí tenemos un dibujo muy bonito de lo que es el ciclo replicativo del dengue. Él ingresa a la célula, miraremos los receptores del virus en la célula para ingresar, se fusiona, se replica la cadena de RNA, va al aparato de Golgi, allí se ensambla nuevamente, va saliendo y madura en el tiempo, va madurando y el virus aparece, recoge la membrana celular y aparece fuera de la célula. Aquí tenemos los receptores tanto de la unión del virus con la unión de la célula humana y tenemos los 4 que ahí están con sus investigadores y los cuatro investigadores que han encontrado tanto el receptor de la célula humana como el receptor, la proteína que es un receptor a partir del virus. El heparansulfato, Chen en 1997, el GRP72 que fue en el 2004, luego en el 2005 se encontró el DC como señal, el HSP90 y el HSP70, que están ubicados básicamente en macrófagos. Y ven ustedes que tenemos la importancia de que estos virus tienen un receptor específico ubicado a nivel de la célula humana. Acá tengo una imagen, ¿cierto?, tomada de Roma, donde aquí les quiero mostrar cómo una vez el virus hace el ciclo viral dentro de la célula humana, produce una serie de iones y una NS1 que son la forma como los anticuerpos pueden actuar para evitar la infección. Y vemos que tenemos anticuerpos específicos neutralizantes contra el virión maduro. También tenemos anticuerpos contra la proteína pre-M, ¿cierto?, que también tenemos acá, y anticuerpos NS1 contra la fracción NS1 del virión. Esta es muy importante para que vean ustedes los 3 anticuerpos más importantes que responden cuando el virus infecta la célula y sale de ella.
¿Qué es importante acá en este tipo de cómo es que actúan los anticuerpos? Importantísimo. Los seres humanos tenemos dos tipos de anticuerpos. Unos homotípicos que tienen la capacidad neutralizante de por vida, y los heterotípicos, unos son neutralizantes de corta duración, 9 meses, y otros no son capaces de neutralizar al paciente. Entonces, estos son muy importantes porque de ahí hay una diferencia en la respuesta del ser humano. La capacidad de producir anticuerpos neutralizantes o la capacidad de no producirlos, o de corta duración o no producirlos. Y la otra cosa importante de los anticuerpos es que en las infecciones virales, tenemos otros serotipos por ahora, el título de anticuerpos neutralizantes será mayor para el serotipo de la primera infección. Si mi primera infección es por dengue 1, mi mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes para dengue 1, no para otros serotipos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para las infecciones y la respuesta inmune de ellos. Otra cosa importante que vemos nosotros es la respuesta a las células T. Ustedes se acordarán que las células T tienen que tener unos mecanismos de unirse a la célula que está infectada a partir del complejo de compatibilidad tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 tiene que ver con las células T y el células tipo 1 tiene que ver con las células TCD8. Cuando tenemos la clasificación o la unión entre el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tenemos dos tipos de respuesta, y unas son eficientemente paralizar la célula y otros no son eficientes. Entonces vamos viendo cómo el ser humano como huésped tiene dos tipos de respuesta. La respuesta inmunológica, que en algunos seres humanos es capaz de producir anticuerpos neutralizantes y en otros no es capaz de producir la totalidad de anticuerpos neutralizantes. Y tenemos acá, a partir de las células T, vemos que también es capaz de hacer una respuesta ineficiente y por tal motivo no es capaz de defenderse el ser humano y causar una lisis y producir una cantidad de enfermedad, porque no es capaz de unirse eficientemente en la respuesta inmune por células T. En cuanto al ciclo viral, pues ven ustedes que se necesita que haya un ser humano que esté haciendo una replicación viral para que el vector llegue, se colonice el vector y pase a un segundo ser humano para que sea capaz de inocularlo y empezar nuevamente la epidemia en el ser humano. Importantísimo estas 4 cosas que vamos a hablar. Cualquier serotipo puede dar la enfermedad, no hay inmunidad cruzada, al menos por ahora, y el periodo de incubación es de 7 días, por eso hablamos de un síndrome febril agudo. Y desde el punto de vista clínico hay un espectro, por eso se llama enfermedad por dengue. ¿Por qué espectro? Porque nosotros vamos a tener pacientes desde la mayoría asintomáticos, mire que son el 50% de personas asintomáticas, pero tenemos que otros 50% hacen dengue un 40%, o sea, clínicamente se puede observar, hay un dengue con una severidad un 10% y el 0.05% la gente puede fallecer. Tenemos que es un espectro de enfermedad desde gente asintomática hasta personas que llegan a la muerte. Nuestro querido vector, que está muy bonito acá en estas imágenes y que lo vemos que está en proceso de estación de sangre del ser humano. Y acá aparece una nueva cosa interesante para nosotros, que es cómo se comporta el ser humano ante la infección. También está bastante estudiado y se tienen que la enfermedad está estudiada por días y por las diferentes formas de presentación. Días de enfermedad, temperatura, eventos clínicos potenciales, laboratorio, y aquí está la parte importante, tiene que ver con la serología y con los virus para identificar en un momento dado. Y aquí abajo cómo es el curso de la enfermedad. Hay una primera fase que dura 3 días, que es febril, y una fase crítica donde las personas que están enfermas por dengue se complican, ¿cierto? Pueden pasar a la unidad de cuidados intensivos o necesitan un acompañamiento más importante con ellos porque hacen 2 eventos complejos, las hemorragias y el shock, y puede tener acompañado de fallas de órganos.
También es importante luego pasar la fase de recuperación de los pacientes, que también va precedido de algunas cosas importantes. Uno de ellos es que los pacientes, como han hecho una exploración de líquidos, hacen una reabsorción de los líquidos. En otras personas ven ustedes que el hematocrito, cuando la gente se va a complicar, sube y las plaquetas bajan. En la periodo crítico las plaquetas mantienen bajas y luego empiezan a subir, que son muy importantes. Y mientras el hematocrito se vuelve a su nivel basal como estaba antes. Eso es lo que decían antes, que el paciente tiene un cambio en hematocritos, es en el periodo en la gente se va a complicar. Y ya se sabe también que el virus está activo durante los primeros 3 días, el virus hace un pico, luego cae en el tiempo. Y ven ustedes que la generación de anticuerpos de tipo IgM y IgG que se producen, uno los empieza a detectar del segundo día, tercero, cuarto, quinto, hasta el día sexto, donde se hace más factible la observación por medio de métodos de laboratorio. Por eso acá tenemos ya la búsqueda de otros métodos en laboratorio para encontrar el virus en los pacientes. Luego viene el periodo de enfermedad grave, y miren ustedes que a partir del sexto día es que uno empieza a observar básicamente el laboratorio alterado y la confirmación de la enfermedad por la serología tipo IgG e IgM. Básicamente en la actualidad a ese nivel pedimos la IgM para detectar los pacientes. Y acá vienen lo que les decía a ustedes, la enfermedad febril aguda es hasta 7 días y este debe estar acompañado por 2 o más de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, algo característico del dolor retroocular, la gente dice que le duele los ojos por detrás, duele mucho los músculos, le da mucho dolor de las articulaciones, el paciente se postra, tiene que estarse acostado y aparecen unas lesiones eritematosas como un exantema, y en este periodo puede estar o no acompañado de algún síntoma de hemorragia en piel o mucosas. El cuadro hemático puede ser sugestión viral con leucopenia, y la otra importante es que la persona resida en un área endémica. O la otra es que el paciente venga o por ejemplo que haya ido a hacer una visita, lo hace muy importante, gente va a áreas endémicas y luego regresa a sus áreas, y cuando uno mira la parte epidemiológica, sí, yo soy un área endémica. Y esto es muy importante porque el caso dengue se confirma, ¿cierto?, cuando se encuentra por laboratorio una prueba serológica tipo IgM o una prueba virológica como aislamiento virus o una prueba por biología molecular en tiempo real para identificar el virus dengue. Luego viene la siguiente fase, que tiene que ver con el dengue sin signos de alarma y el dengue con signos de alarma. Y viene a este lado el dengue grave, que esto es muy importante. Ya no se dice dengue clásico, ya no se dice dengue hemorrágico y ya no se dice choque por dengue. Se dice dengue y dengue grave. Y dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma. Y dengue grave, que tiene 3 componentes que estamos viendo en este momento, que uno es el escape severo de fluidos, las hemorragias severas o el daño de alguno de los órganos del ser humano. Algo también que ve uno en la clínica es la transición del paciente dengue, signos de alarma, como vimos en la gráfica, los signos de alarma, y el paciente pasa a un dengue grave. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es un paciente sin un signo de alarma? Es un paciente que reside o es un turista en un área endémica. Nuestra ciudad es endémica, nosotros tenemos acá dengue frecuentemente, y que tenga fiebre y 2 de los siguientes criterios: náuseas, vómito, rash, mialgia, dolor de músculos, dolor de huesos, y algunos presentan en su cuadro hemático leucopenia y una prueba que se hace físicamente, que es la prueba del torniquete, que es una prueba para mirar cómo está desde el punto de vista de la parte capilar y la respuesta al test. Pero si el paciente pasa a que es un signo de alarma, es cuando uno lo pone ya, es una prueba que hace que el paciente empiece a pensar en hospitalizarlo y verlo más frecuentemente porque está caminando en la enfermedad hacia las complicaciones.
que es un signo de alarma, un dolor espontáneo provocado de abdomen. Esto sí es muy importante. Cualquier niño, adolescente, adulto mayor, adulto que esté con fiebre aguda, con una sospecha probable de dengue, que empiece a tener un dolor de abdomen, debe ser hospitalizado para observar que presente persistencia de vómito o que aparezcan algún tipo de acumulación de líquidos en algún sitio, sangrado de mucosas, irritabilidad, uno le palpe el hígado por debajo del borde costal, y que en este es importante el aumento del hematocrito junto con una rápida caída de plaquetas. ¿Se acuerdan que les mostraba el dibujo hace un toque por aquí atrás, donde uno ve que el hematocrito cae, el hematocrito sube y las plaquetas bajan? Esos son los signos de alarma y hace que el equipo de salud, encabezado por el médico, al paciente lo empiece a observar más frecuentemente. Y ven ustedes que requiere observación y necesita observación médica más frecuentemente en el paciente. ¿Y qué es un dengue grave? Grave es tres características que hablamos de ahorita: el escape severo de fluidos, la hemorragia severa y un daño severo de órganos. Vamos a hablar de cuáles. Y ya sabemos que el escape severo de plasma lleva ¿a qué? Al choque, a un choque distributivo y acumulación de líquidos en el pulmón, corazón, ¿cierto? Y peritoneo. Tener un escape de líquidos que prácticamente lleno de líquidos, porque hay un escape del intravascular al extravascular. El otro gran hallazgo clínico es un sangrado severo, depende de piel, mucosas, vías urinarias, vía digestiva. Y finalmente tenemos un daño severo de órganos. El hígado, tenemos las contaminantes por encima de 1000. La otra es importante, el sistema central, porque el paciente puede tener un alteración del sensorio, y el corazón y otros órganos pueden afectar. Incluso puede tener hepatitis, encefalitis, miocarditis o una coagulación intravascular disseminada. Esto es como el evento final, y uno tendría que mirar por qué me producen este daño. Claro, esa es la respuesta inmune secundaria a la activación del virus por dentro. Entonces ven ustedes que ya tenemos, para ir cerrando este capítulo, el dengue grave tiene que ver con tres elementos importantes que se presentan: el escape severo del plasma hacia un tercer espacio, el sangrado severo en el paciente o un daño de un órgano del sistema corporal. Y ven ustedes que uno puede tener 1, 2 o 3 lesiones en el paciente. Hay algunos cuadros clínicos que presentan más sangrado que otros, otros más choque que sangrado y otros más daño de órganos sin sangrado y sin escape de plasma. Eso depende de la susceptibilidad del individuo y de alguna virulencia y algunas cosas que todavía no conocemos en el momento dado. Y estos pacientes con cualquiera de estos elementos deben ser hospitalizados y deben llevarlos a una unidad de cuidados intensivos para estarlos observando, porque necesitan un soporte muy hora tras hora para evitar la complicación de estos pacientes. Ya les dije a ustedes que la enfermedad por dengue se caracteriza por tener etapas clínicas, porque es un espectro, no todo es igual. Hay una evolución dinámica, en 7 días a 10 días el paciente hace una evolución muy rápida y una complicación súbita. Uno tiene al paciente, de un momento a otro hace choque, de un momento a otro hace complicaciones a nivel cardíaco, cardiopulmonar, y existen muchas formas. Claro, hay unas formas más conocidas, digamos nosotros, y recuerden que el 50% son asintomáticos y el otro 50% hace formas clínicas. Pero tenemos unas formas clínicas atípicas, o son las formas de las cuales no usuales, y es como el dengue se presenta en un momento dado, y estas que voy a comentarles algunos casos que he visto y que he visto en la literatura. Ya saben ustedes que tenemos una etapa febril, dura 3 días, entre la etapa crítica en el paciente, en el cual se puede complicar, entrar el choque, los sangrados o alteración de uno de los órganos del paciente, y finalmente entra en una etapa de recuperación del paciente, se recupera esto y sigue y sale egresa de la hospitalización y puede estar en una etapa post recuperación con algunos cambios físicos en el paciente. Aquí pues tenemos otra la imagen
que es muy bonita, que ustedes van a ir con el tiempo entendiendo que tenemos tres fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, que cada una se caracteriza por un hallazgo de laboratorio. En la fase febril tenemos la viremia, y uno pudiera encontrar aquí los casos basados en biología molecular o en encontrar el virus. Y a partir del sexto día vamos a encontrar serología tipo IgM, que es muy importante, y la otra, uno va a hacer dos serologías en promedio de 15 para confirmar el diagnóstico. Tienen que haber al menos dos observaciones por encima en 15 días para uno poder decir que estamos frente a un paciente que hizo bien. Y ven ustedes los laboratorios y los eventos potenciales clínicos de enfermedad: deshidratación, shock hemorrágico, falla multisistémica y por último recuperación del paciente en un momento dado. Aquí les hablo cómo el paciente tiene una temperatura muy elevada, y cuando empieza a perder la temperatura es cuando empieza a complicarse el paciente. Aquí otra vez repasamos la parte febril: viremia, el cambio del hematocrit y las plaquetas, la deshidratación del paciente, el inicio del daño de órganos, el inicio del choque y el inicio de la caída de temperatura en el paciente. Ya dijimos que cuando hay esa caída de las plaquetas por un ascenso hematocrito es un síntoma, es un signo que nos está hablando de que se puede estar complicando el paciente en un momento dado. Por eso el paciente es observado día a día, hora a hora, porque en un momento ese paciente se puede complicar. Y algunos casos de dengue atípico que son muy importantes. Este es uno de los que alguna vez leí como un caso clínico, que ven ustedes que es una revista de Asia en el 2005, de un paciente que ingresó con una encefalitis, con desorientación, con fiebre, no recordaba. Le hacen todas las pruebas, una gota de descartar malaria, un TAC cerebral previo que era normal, y una punción lumbar donde se ve que tiene linfocitos con predominantemente linfocitos de la meningitis, consumo de glucosa, proteínas normales, y le hacen una serie de pruebas, pero mire que le encontraron la PCR de dengue positiva al día 4 y la IgM positiva al día 8. Ellos le hacen, a veces hay gente que ha estudiado bastante el dengue y le hacen una escala de Wechsler para adultos, y encuentran que el coeficiente de inteligencia está afectado. Esta es una cosa importante porque no se va, obviamente los autores dicen que no se ha reportado el neurotropismo en el hipocampo. Esto es muy importante porque en los niños, por ejemplo, yo digo que un dengue en un niño puede afectar estos sitios. Y mire que está hablando de afectar algunas, digamos, centros del IQ, que es importante, digamos, el seguimiento, si hay neurodengue. Es otra palabra acuñada para hablar de la complicación del dengue atípico a nivel neurotrópico. Aquí está las imágenes de la resonancia me muestran el edema y el compromiso del paciente, y obviamente se expresa como una caída de su índice de coeficiente de inteligencia. ¿Qué se tiene en cuenta en este momento? El problema de la encefalitis es encontrar el virus que está entrando a nivel del cerebro. Puede también concordar con que tenga una encefalopatía que está concordando con la caída de la presión arterial por el choque y la hemorragia a otro órgano. La otra cosa importante es que se debe hacer siempre estudios de PCR y la IgM en encefalografía para ver si tenemos las dos pruebas positivas, tanto en sangre como en encefalografía, para ver si el virus está presente. Y la otra cosa también que se ha visto es que este virus, la invasión directa, tropismo por el cerebro, no es tan frecuente, y se cree que, digamos, la afectación es más importante por las citoquinas. La otra es que ustedes y yo recordamos que hay que pasar la rama encefálica para llegar al cerebro. Los análisis que han mostrado que, digamos, el 50% de la gente que hace neurodengue o hace una encefalitis por dengue muere. Entonces es una complicación muy severa, y se ha encontrado que las personas mueren por shock y hemorragia a nivel cerebral. Acá
viene otro componente muy importante que tiene que ver con el dengue grave y el compromiso del riñón. Pero imaginémonos un paciente que ya tiene previamente establecido el riñón enfermo, paciente que está en hemodiálisis, que ya está necesitando que se haga ese proceso para limpiar o depurar la creatinina. Y ven ustedes cómo cuando un paciente presenta que está en hemodiálisis con falla renal y hace un dengue grave, la complicación es al paciente definirle que tenga dengue y que no sea secundaria a la uremia que se produce en un paciente con falla renal a quien no se le hace diálisis. Esa cosa es muy importante, esa definición, porque a veces puede ser que los pacientes lleguen a las unidades y las personas creen que hay que dializarlo y lo que le sacarle vapolemia al paciente puede llegar a mayor complicación. Y lo que necesita el paciente es hidratación y no sacar volemia. Entonces, esa diferencia entre uremia, que es secundaria a la falla renal crónica, y el paciente con sospecha de dengue es muy importante tenerlo en cuenta en las unidades de diálisis en urgencias para diferenciar los otros casos entre uremia y falla secundaria a la enfermedad por dengue. Y ahí vienen las dificultades porque se parece mucho la uremia con el dengue, ¿cierto? Y la otra cosa importante es que se parece mucho porque en el sangrado digestivo, derrame pleural, ¿cierto? Puede haber hemoconcentración como les mostramos en el tercer día y trombocitopenia severa secundaria a pacientes con uremia. Esta es la importancia porque ustedes les acabo de decir, en uno se necesita sacar volemia, que sería y un balance de electrolitos. Y en el otro es ponerle volemia, porque el paciente lo está perdiendo por el líquido. Esta reanimación es muy importante porque se necesita tener experiencia en el seguimiento de las guías, porque puede ser que el paciente esté con una necesidad muy importante de recuperación. Esto es importante porque si el paciente tiene una uremia verdadera y está con shock por dengue, imaginemos la importancia del experto para hacer las dos cosas al tiempo. Entonces necesitamos una unidad todas intensivas en un paciente, en un momento dado, entre pacientes con falla renal, hemodiálisis, uremia y dengue. Otro elemento u otro órgano que también se afecta es el corazón, de pronto uno de los más conocidos. Y claro, porque una vez se produce la miocarditis por dengue, produce una miocardiopatía dilatada. Ya se conoce nuevamente que el virus puede tener otro tropismo cardíaco, pero también se ha visto que las citoquinas en los pacientes con dengue también llevan a falla cardíaca. Y la otra puede tener reacciones cruzadas tipo IgM, recuerdan los momentos antes con miocarditis. Y es muy importante que el compromiso más frecuentemente que se encuentra es el daño del ventrículo derecho con dilatación en la cardíaca derecha y con una disfunción izquierda normal. Que se presentan los pacientes la bradicardia, compromiso derecho, ventrículo derecho, y electrocardiograma con cambios en la onda TIGT va a dar ustedes la explicación de por qué. Y esto también es importante que una vez se normaliza, pasa el dengue, la enfermedad se tranquiliza. Generalmente los pacientes con nefropatías se recuperan. Eso es lo más importante. Esta es una enfermedad, como ustedes acaban de ver, una enfermedad que tiene múltiples factores de observación, múltiples complicaciones, un reto para el manejo del paciente, un reto para la hidratación de él, para que el paciente no sangre, para que el paciente no se recupere del choque, o para que tiene una disfunción de un órgano blanco se pueda llevar a cabo la recuperación en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, este era un capítulo dedicado a la enfermedad por dengue y un poco al abordaje desde el punto de vista de cómo se ve el paciente y cómo tendríamos que abordarlo en un momento dado. Pero es importante repasar la guía y habría que hacer otro video de cómo se hace el manejo de los pacientes basados en el guía. Bueno, muchas gracias por su atención. Un feliz día.